En 1785. En las tierras bajas, húmedas y sofocantes de la región de Córdoba, Veracruz, donde el verde de la selva se traga la luz del sol y el aire pesa como una manta mojada sobre los pulmones, una mujer esclavizada llamada Lorenza, tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de su linaje, sino la historia misma de la tierra que pisaba. Lorenza. Una mujer de raza negra con la piel del color de la noche sin luna y una dignidad que ningún látigo había logrado quebrar del todo, fue testigo. Silenciosa, oculta tras una cortina de terciopelo rojo de la atrocidad más vil que un hombre puede cometer contra una niña, como su amo don Sebastián de Arriaga, un hombre que se creía dueño de la voluntad de Dios y de los cuerpos de sus siervos. Destrozaba la inocencia de su única hija, Mara, una muchacha de apenas 15 años que tenía la luz del amanecer en los ojos. En ese instante de horror congelado, mientras el grito de su hija se ahogaba bajo la mano del patrón, algo dentro de Lorena se rompió. Para siempre. Pero no fue su espíritu lo que se quebró, fue su capacidad para el miedo. En ese momento el miedo murió y en su lugar nació una determinación fría, calculadora y absoluta. Lorenza no gritó, no irrumpió en la habitación para ser asesinada en el acto, porque sabía que la muerte rápida era un regalo que don Sebastián no merecía. Esa noche, mientras la lluvia tropical golpeaba los tejados de la hacienda El Cañaveral, Lorenza juró ante los espíritus de sus ancestros que el castigo de ese hombre no vendría del cielo ni de la ley de los blancos, sino de sus propias manos. Manos que sabían curar y dar vida, pero que esa noche aprendieron a tejer la destrucción más lenta y dolorosa imaginable. Pero antes de sumergirnos en esta historia de oscuridad, sacrificio y justicia implacable, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo hasta dónde serías capaz de llegar para defender a un hijo. La historia nos transporta a la hacienda El Cañaveral. Un monstruo de piedra y madera preciosa, incrustado en el corazón de la selva veracruzana. Era un lugar de contrastes violentos, donde la belleza exuberante de la naturaleza, con sus orquídeas salvajes y sus ríos cristalinos, chocaba brutalmente con la fealdad moral de lo que ocurría dentro de sus límites. Los campos de caña de azúcar se extendían como un mar verde esmeralda hasta donde alcanzaba la vista, meciéndose con la brisa caliente del golfo, ocultando bajo su follaje el sudor, la sangre y las lágrimas de 300 esclavos traídos de África y del Caribe para alimentar la maquinaria insaciable del ingenio azucarero. El aire siempre olía a melaza hirviendo, a leña quemada y a humedad. Un olor dulce y empalagoso que se pegaba a la piel y que para los que vivían allí encadenados era el olor de su propia condena. El dueño de todo aquello, don Sebastián de Arriaga, era un hombre de 45 años, de complexión robusta y rostro marcado por los excesos del alcohol y el poder absoluto. Había heredado la hacienda de su padre y la había hecho prosperar a base de una crueldad metódica y eficiente. Para don Sebastián, los esclavos no eran seres humanos con alma, sueños o dolor. Eran piezas de ébano, herramientas de trabajo que se compraban, se usaban hasta que se rompían y luego se reemplazaban. Su filosofía era simple y aterradora. Miedo es el único lenguaje que la bestia entiende. Por eso el sonido del látigo
Era tan común en el cañaveral como el canto de los grillos al atardecer. Sin embargo, dentro de este infierno verde, había una figura que inspiraba un respeto reverencial, incluso entre los capataces más brutales. Lorenza. Lorenza tenía 40 años, una edad avanzada para una esclava de plantación. Pero se mantenía erguida como una reina destronada. Era la curandera, la partera y la guardiana de los secretos de la comunidad esclava. Conocía las hierbas de la selva mejor que nadie. Sabía que raíz podía detener una hemorragia después de un parto difícil. ¿Qué hoja masticada aliviaba el dolor de los azotes y qué corteza hervida podía bajar la fiebre amarilla? Su valor para la hacienda era incalculable, pues sus remedios mantenían viva la fuerza de trabajo. Cuando los médicos de la ciudad se negaban a venir o cobraban demasiado. Debido a esto, don Sebastián le permitía ciertas libertades. Vivía en una choza un poco más grande, separada de los barracones comunes. Tenía acceso a la cocina de la casa grande y se le permitía cultivar un pequeño huerto de plantas medicinales. Pero la verdadera razón por la que Lorenza soportaba la esclavitud, la única razón por la que no había buscado la muerte o la huida hacia los palenques de cimarrones en las montañas era su hija Mara. Mara era un milagro en medio de la desgracia, hija de Lorenza y de un capataz mestizo que había pasado por la hacienda años atrás y que había desaparecido dejando solo la semilla. Mara había nacido con una belleza que dolía mirar. Tenía la piel de un tono canela dorado, suave y luminosa, y unos ojos grandes y almendrados de color miel, que parecían contener toda la dulzura que le faltaba al mundo. A sus 15 años, Mara era la encarnación de la inocencia y la alegría. A pesar de haber nacido esclava, Lorenza la había protegido ferozmente, manteniéndola alejada de los trabajos más duros del campo, enseñándole a coser, a cocinar y a conocer las plantas, preparándola para ser una esclava de casa, un destino que, aunque seguía siendo esclavitud, le ahorraría el sol abrasador y el trato brutal de los mayorales. Mara cantaba mientras trabajaba. Su voz clara y melodiosa se elevaba sobre el ruido del trapiche y los otros esclavos se detenían un instante para escucharla, encontrando en su canto un breve refugio para sus almas cansadas. Todos en la hacienda la querían. La veían como una flor rara que había crecido en el estiércol, una promesa de que la belleza todavía era posible. Pero esa belleza en un lugar gobernado por hombres como don Sebastián no era una bendición, era una maldición terrible. Un faro que atraía a la oscuridad. Lorena lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que Mara empezó a convertirse en mujer cuando sus caderas se redondearon y su risa de niña se transformó en una sonrisa tímida de doncella. Lorenza había intentado hacerla invisible. Le manchaba la cara con ceniza, le hacía usar ropas holgadas y viejas, le prohibía acercarse a la casa grande cuando el patrón estaba presente. No levantes la vista, hija, le decía Lorenza 1000 veces, agarrándole la barbilla con fuerza. Si ves al patrón, te haces pequeña, te haces sombra. No dejes que te vea los ojos. Los ojos del amo queman. Mara, en su inocencia, obedecía, pero no comprendía del todo la profundidad del miedo de su madre.
Creí Que don Sebastián era un hombre malo. Sí, pero lejano, como un dios iracundo. Que vivía en las nubes de su mansión. No, Sabía que el dios la había estado observando. La tragedia se gestó. Lentamente, como una tormenta que se acumula en el horizonte. Don Sebastián había empezado a notar a la muchacha. La veía a lo lejos cuando paseaba a caballo. La veía llevando agua del pozo. Al principio fue curiosidad, luego capricho y finalmente una obsesión. Oscura y pegajosa. Empezó a buscar excusas para quemar afuera a la casa. Grande. Pedía que fuera ella quien le llevara el café a la terraza o que ayudara a las costureras con las sábanas de lino. Lorenza, con el instinto de una loba que huele al cazador, siempre encontraba la manera de interponerse. La niña está enferma, patrón, mentía Lorenza, presentándose ella misma con él. ¿qué fe? La niña tiene torpes las manos. Yo le arreglaré la camisa. Don. Sebastián la miraba con esos ojos fríos, inyectados en sangre por el brandy. Sonreía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuidas mucho a tu cría, Lorenza, decía. Con voz arrastrada, pero recuerda que todo lo que nace en mi tierra me ¿Pertenece? la fruta cuando madura es para que el dueño la coma. Lorenza bajaba la cabeza, apretando los puños bajo el delantal hasta clavárselas Uñas. la fruta verde amarga la boca. Señor, respondía con una audacia Calculada. déjela madurar en su rama. Sebastián soltaba una carcajada seca. Tienes razón, negra. Esperaremos, pero no eternamente. El día fatídico llegó un 15 de septiembre, día de fiesta para los señores y de trabajo doble para los siervos. Don Sebastián celebraba su santo y había organizado una gran cena para los hacendados vecinos. La casa grande estaba iluminada por cientos de velas de cera de abeja. La música de violines flotaba en el aire caliente de la noche. Y el olor a asado y vino inundaba los patios. En la cocina el caos era total. Lorenza dirigía a las cocineras preparando platones de mole, arroz y carne. Mar estaba allí ayudando a desgranar granadas con el jugo rojo manchándole los dedos. Estaba nerviosa porque él mayordomo, un hombre servil llamado Ruperto, que actuaba como la sombra del patrón, había estado rondando la cocina toda la noche, mirándola con insistencia. Cerca de la medianoche, cuando los invitados ya estaban borrachos y la fiesta degeneraba en gritos y risas groseras, Ruperto entró en la cocina. Tú, muchacha, señaló a Mara con un dedo huesudo. El patrón pide más vino en su despacho. Quiere que tú se lo lleves. El corazón de Lorenza se detuvo. Soltó el cucharón dentro de la olla hirviendo. Yo lo llevaré, dijo Lorenza, dando un paso adelante, bloqueando a su hija con su cuerpo. La niña no sabe servir. El patrón pidió a la muchacha, insistió. Ruperto con una sonrisa maliciosa. Dijo. Específicamente la de los ojos de miel. Y sabes que al patrón no se le dice. Que no, Lorenza, a menos que quieras ver. ¿A tu hija en el cepo mañana al amanecer? La amenaza del cepo, ese instrumento de tortura donde inmovilizaban a los esclavos bajo el sol durante días era real y aterradora. Lorenza miró a Ruperto, miró a su hija, que temblaba como una hoja y supo que estaba acorralada.
Si se negaba abiertamente, usarían la fuerza y sería peor. Tenía que ganar Tiempo. tenía que estar cerca. ¿Está? Bien, dijo Lorenza, suavizando la voz. Fingiendo sumisión. Ve, hija, llévala. Jarra, deja el vino en la mesa, bájala. Cabeza y sal inmediatamente. No te. Detengas, no hables, no mires, yo te estaré esperando en el pasillo. Mar. Asintió pálida, tomó la pesada jarra de plata y salió de la cocina. Lorenza esperó 2 segundos y la siguió caminando. Descalza y silenciosa como un gato por los pasillos de servicio. El despacho de don Sebastián estaba en el ala este de la casa, una habitación grande llena de libros que nunca leía y trofeos de casa. Lorenza vio a Mara entrar. La puerta se cerró detrás de ella. Lorenza corrió hasta la puerta y pegó la oreja a la Madre. escuchó la voz pastosa de don Sebastián. Déjalo ahí, niña. Acércate. Déjame verte a la luz. Lorenza se movió hacia una ventana lateral que daba a la galería, una ventana alta cubierta por cortinas de terciopelo pesado que dejaban una pequeña rendija abierta para que entrara el aire. Se subió a una maceta de barro para alcanzar la altura. Y miró hacia adentro. Lo que vio se le grabaría en la retina y en el alma por toda la eternidad. Don Sebastián estaba sentado en su sillón de cuero con la casaca desabrochada y el rostro rojo por el alcohol. Mara estaba de pie frente a él, con la cabeza baja, las manos apretadas sobre su falda. Mírame cuando te hablo, ordenó Sebastián. Mara levantó la vista aterrorizada. Eres hermosa, murmuró el patrón, levantándose con dificultad. Tu madre te ha escondido bien, pero la belleza no se puede tapar con trapos. Se acercó a ¿Ella? Mara intentó retroceder, pero tropezó con una mesa pequeña. No. Señor, por favor, tengo que volver a la Cocer. Tú no tienes que hacer nada más que lo que yo diga, dijo Sebastián, agarrándola por la muñeca. Eres mía. ¿Entiendes? Mía. Compré a tu madre y te crié con mi comida. Eres de mi propiedad. Tanto como ese caballo o esa silla. Y. Hoy quiero cobrar mi propiedad. Mar. Gritó. Fue un grito corto, ahogado por la mano grande y sudorosa de Sebastián, que le cubrió la boca. Lorenza, desde la ventana, sintió que el mundo se volvía rojo. Vio como el hombre arrastraba a su hija hacia el sofá de terciopelo. Vio la lucha desigual, la fuerza bruta contra la fragilidad. Vio cómo rasgaba el vestido sencillo que ella misma había cocido con tanto amor. Lorenza quiso gritar, quiso romper el cristal, quiso entrar y clavarle las uñas en los ojos al monstruo, pero se detuvo. Una frialdad paralizante la invadió. Sabía que si entraba ahora desarmada, don Sebastián tenía una pistola sobre el escritorio y una espada en la pared. La mataría a ella y luego seguiría con Mara. O llamaría a los guardias y las matarían. A las 2 después de torturarlas. La intervención directa era un suicidio que no salvaría a su hija. Tenía que ser testigo. Tenía que ver para no olvidar. Nunca. Tenía que tragar ese veneno para poder escupirlo. Después Lorenza vio todo. Vio las lágrimas de su hija. Vio
el dolor en su rostro cuando la inocencia le fue arrancada de golpe. ¿Vio? La brutalidad animal del hombre que jadeaba y gruñía tomando lo que no era suyo por el simple derecho de la fuerza. Cada segundo ese acto infame fue una apuñalada en el corazón de la madre. Lorenza no cerró los ojos. Se obligó a mirar, a grabar cada detalle, cada gesto de placer sádico del patrón, cada espasmo de sufrimiento de Mara. Lloró. Lágrimas silenciosas que le quemaban las mejillas como ácido. Y en medio de ese horror, mientras la lluvia afuera comenzaba a caer con fuerza, ahogando los sollozos de adentro, Lorena hizo un pacto, no con Dios, porque Dios claramente había abandonado esa habitación, sino con algo más antiguo y oscuro. Disfruta, Sebastián, pensó, apretando los dientes hasta que crujieron. Disfruta este momento porque es el último triunfo que tendrás. Me has quitado el honor de mi hija. Me has quitado su luz. Yo te voy a quitar todo. Te voy a quitar tu nombre, tu sangre y tu futuro. Te juro que vas a desear haber muerto esta noche. Cuando terminó, don Sebastián se apartó de Mara con indiferencia, como quien aparta un plato sucio después de comer. Se abrochó los pantalones y se sirvió otra copa de vino, dándole la espalda a la niña que yacía hollada en el sofá, sollozando, rota y sangrando. Ya puedes irte, dijo Sebastián sin mirarla. Y límpiate. Mañana te quiero trabajando en la casa. Ahora eres mujer. Ya puedes servirme. Mejor. Mara se levantó con dificultad, sujetando los jirones de su vestido, temblando violentamente. Salió del despacho como un fantasma. Lorena bajó de la maceta y corrió hacia el pasillo para interceptarla. Cuando Mara la vio, se derrumbó en sus brazos. Mamá. Mamá, gemía la niña con la mirada perdida, vacía de esa luz que la caracterizaba. Me rompió, mamá, me rompió por dentro. Lorenza la envolvió en sus brazos fuertes, la sostuvo para que no cayera al suelo. Besó su cabello sudado y sucio. No le dijo, todo va a estar bien. Porque sería mentira. No le dijo, olvídalo. Porque eso era imposible. Le dijo, lo único que podía salvarlas. Mírame, Mara, susurró Lorenza, con una voz que sonaba a piedra y hierro. ¿Llore? Ahora, saca el dolor, pero escúchame. Bien, tú no eres lo que él te hizo. Tú sigues siendo mi hija, mi flor, mi luz. Él cree que te ha ensuciado, pero solo se ha ensuciado él mismo. Él cree que nos ha ganado, pero acaba de firmar su sentencia. Lorenza levantó el rostro de su hija y le limpió las lágrimas con sus pulgares callosos. Esta noche morimos un poco, hija, pero mañana empieza la guerra y nosotras la vamos a ganar. Nadie lo sabrá. Nadie nos verá venir, pero te juro por mi vida que ese hombre va a apagar cada lágrima tuya con una gota de su propia sangre. Lorenza llevó a Mara a su choa, lejos de las miradas de la fiesta que seguía en la casa grande. Ajena a la tragedia. La bañó con agua tibia y hierbas aromáticas. Ruda para el espanto, romero para la limpieza, árnica para los golpes del cuerpo y del alma. Quemó el vestido roto en el fogón, mirando cómo las llamas consumían la prueba del delito. Acostó a Mara en su propio catre y le dio a beber una
Infusión fuerte de pasiflora y valeriana. Para que durmiera sin sueños. Se quedó sentada a su lado toda la noche velando su sueño, escuchando la lluvia, afilando su odio en la oscuridad. No durmió. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, trazando planes, descartando opciones. El veneno rápido era tentador, pero arriesgado. Si el patrón moría, de repente, sospecharían de la cocina y matarían a todos los esclavos domésticos. Además, la muerte rápida era demasiado piadosa. Sebastián tenía que sufrir, tenía que perder lo que más amaba, lo que más valoraba. ¿Y qué era? Lo que más valoraba, a don Sebastián de Arriaga. No era su dinero ni sus tierras, era su apellido, su linaje, su obsesión por tener un heredero varón legítimo que continuara su imperio. Su esposa, doña Catalina, una mujer triste y enfermiza que vivía en la ciudad de Puebla, estaba embarazada después de muchos años de intentos fallidos. Se esperaba que viniera a la hacienda para dar a luz en unos meses. Ese era el punto débil. Al amanecer, cuando el sol empezó a teñir de gris la selva, Lorena se levantó. Su rostro estaba sereno. Impasible. Había tomado la decisión. Irreversible. No huiría, no se escondería. Se quedaría allí en la boca del lobo, sonriendo, sirviendo, bajando la cabeza, mientras preparaba meticulosamente la destrucción total de su enemigo. Fue a su huerto de plantas medicinales. Caminó entre las hileras de hierbas que daban vida hasta llegar a un rincón apartado oculto bajo la sombra de un árbol de mango, donde crecían otras plantas de hojas oscuras y flores bellas, pero mortales, belladona, estramonio, risino y una planta especial, una enredadera de flores violetas que los indígenas locales llamaban la ladrona de mentes. Lorenza acarició las hojas con suavidad. Ustedes serán mis soldados, susurró. Arrancó unas cuantas hojas y raíces, las guardó en su bolsa de tela y regresó a la cocina. Cuando entró en la casa grande esa mañana, el ambiente era de resaca y cansancio. Don Sebastián apareció en el comedor al mediodía con ojeras y mal humor, exigiendo café y huevos. Lorenza se lo sirvió. Se paró frente a él con la jarra de café en la mano, tan cerca que podía oler su aliento rancio. Sebastián la miró, esperando ver miedo o reproche en sus ojos, pero Lorenza lo miró con una calma absoluta, una sumisión perfecta. ¿Cómo está la muchacha?, preguntó Sebastián, con cinismo, untando mantequilla en su pan. Está bien, patrón, respondió Lorena con voz neutra. Está descansando. Es joven, se recuperará. ¿Entiende su lugar? Sebastián soltó una risa. ¿Satisfecha? Bien, me gusta esa actitud. Lorenza, eres inteligente. Enséñale a ser obediente y tal vez la convierta en mi favorita. Podría irle bien. Lorenza sirvió el café en la taza de porcelana fina. El líquido negro y humeante cayó con un sonido reconfortante. Dentro de ese café disuelto en la negrura había una dosis minúscula, casi imperceptible, de una raíz que no mataba, pero que, consumida día tras día, empezaba a afectar los nervios, a nublar el juicio, a sembrar la paranoia. Era el primer
Paso. Sí, patrón, dijo Lorenza, ella. Aprenderá. Todos aprendemos. Y mientras veía a don Sebastián llevarse la taza a los labios y beber el primer sorbo de su propia perdición, Lorenza sintió una satisfacción fría y profunda. La guerra había comenzado y el enemigo ni siquiera sabía que estaba en el campo de batalla. Los meses que siguieron a aquella noche de infamia no pasaron en la hacienda El Cañaveral como hojas llevadas por el viento, sino que cayeron pesados y lentos como gotas de plomo derretido. La atmósfera de la plantación, antes vibrante por la actividad frenética de la zafra, se fue tiñendo de una densidad oscura y enfermiza, un malestar invisible que parecía emanar de las mismas paredes de la casa grande y contagiarse a la tierra. Lorenza, con la paciencia geológica de quien sabe que las montañas se desgastan con el agua, continuó su ritual matutino con una disciplina religiosa. Cada mañana, antes de que el sol disipara la niebla del río, ella estaba en la cocina moliendo los granos de café tostado, mezclándolos con las dosis precisas de sus polvos secretos. No era veneno para matar, era veneno para deshacer. La ladrona de mentes, esa raíz que crecía en la sombra y que los antiguos usaban para castigar a los traidores, actuaba despacio, atacando los nervios, erosionando la confianza, sembrando sombras donde no las había. Don Sebastián bebía su condena en taza de porcelana sorbo a sorbo, mientras leía cartas de la capital o gritaba órdenes a sus capataces, ajeno a que la mujer que le servía con la cabeza baja estaba borrando lentamente la frontera entre su realidad y sus pesadillas. Los efectos comenzaron a manifestarse a las 6 semanas. Al principio fueron sutilezas que solo Lorena notaba. Un temblor casi imperceptible en la mano del patrón cuando firmaba documentos, un parpadeo excesivo, una irritabilidad que saltaba de 0 a 100 por cosas insignificantes, como una mosca en la sopa o una bota mal lustrada. Luego vinieron los insomnios. Don Sebastián, que siempre había dormido el sueño profundo de los hombres sin conciencia, empezó a vagar por los pasillos de la mansión en plena madrugada, con una vela en la mano y la pistola en la otra, convencido de que escuchaba susurros, de que había intrusos en la casa, de que los esclavos conspiraban en silencio. ¿Quién anda ahí? Gritaba a la oscuridad vacía, despertando a la servidumbre. Lorena. Aparecía entonces, emergía de las sombras, como un espectro benévolo con una infusión caliente en las manos. No es nada, patrón, le decía con voz suave y tranquilizadora, guiándolo de vuelta a su habitación como a un niño asustado. Es el viento del norte, son las ratas en el techo. Beba esto, le ayudará a descansar. Y él bebía agradecido por la lealtad de la negra, sin saber que la infusión contenía más de lo mismo, reforzando el ciclo de su locura, atándolo cada vez más a la voluntad de ella. Pero mientras Lorenza tejía su red alrededor del amo, otra tragedia florecía en el vientre de su hija. Mara había cambiado. La niña de risa fácil y canto de pájaro, había muerto en aquel sofá de terciopelo. En su lugar había quedado una mujer joven, de mirada esquiva, silenciosa, que se movía por la casa tratando de ocupar el menor espacio posible, saltando ante cualquier ruido fuerte. Lorenza la
Observaba con el corazón roto, tratando de curar sus heridas invisibles con amor y presencia, pero había algo que el amor no podía detener. A los 2 meses del ataque, Mara dejó de sangrar. Las náuseas matutinas comenzaron a sacudir su cuerpo delgado. Lorenza, que había atendido cientos de partos y conocía los ciclos de la vida mejor que su propio nombre, lo supo antes de que Mara se atreviera a confesarlo. Una tarde encontró a su hija vomitando detrás del granero, pálida y temblorosa. Lorenza se acercó, le apartó el pelo de la cara y le puso una mano en el vientre. Plano. Mara se apartó con violencia, como si el contacto la quemara, y rompió a llorar un llanto histérico y desgarrador. «Sácamelo, mamá», gritó la muchacha, golpeándose el vientre con los puños cerrados. «Sácame esta cosa de adentro. Es de él. Es un monstruo. No lo quiero. Mátalo». Lorenza sujetó las manos de su hija deteniendo los golpes. La abrazó con fuerza contra su pecho, sintiendo los espasmos de repulsión que sacudían a la niña. «Cálmate, Mara. Cálmate, por Dios». La petición de su hija era comprensible, humana. Lorenza sabía preparar los brebajes abortivos. Conocía la ruda, el poleo, la raíz de Angélica. Podía terminar con eso esa misma noche. Limpiar el rastro de la violación. Devolverle a Mara una oportunidad de futuro sin esa carga, pero mientras acunaba a su hija, una idea fría y terrible cruzó por la mente de Lorenza, una idea que la hizo estremecerse ante su propia capacidad de cálculo. Ese niño no era solo un fruto del odio, era sangre de la sangre de don Sebastián. Era ante los ojos de la naturaleza, aunque no de la ley, su hijo primogénito. Y en el plan maestro de destrucción que Lorenza estaba construyendo, ese niño podía ser la pieza clave, el arma final. «Mamá, ¿me vas a ayudar?», suplicó Mara mirándola con ojos llenos de esperanza. Desesperada. Lorenza, con un dolor infinito, tomó el rostro de su hija entre sus manos y la miró fijamente. «No, hija», dijo con voz firme. «No lo vamos a sacar». Mara se soltó, horrorizada. «¿Por qué lo odio? Es semilla de ese demonio, porque la semilla no tiene la culpa de la tierra. ¿Dónde cae?», mintió Lorenza, ocultando sus verdaderas intenciones. «Y porque Dios escribe recto en renglones torcidos, este niño va a ser nuestra justicia. Mara, confía en mí». «No. Tendrás que criarlo si no quieres, pero tiene que nacer. Tiene que nacer para que él muera». Mara no entendió, pero la autoridad de su madre era absoluta. Se resignó, cayendo en una depresión profunda, convirtiéndose en un recipiente pasivo de una vida que detestaba. La situación se complicó aún más con la llegada de la primavera y con ella la llegada de doña Catalina de Arriaga. El carruaje de la señora llegó una tarde lluviosa cargado de baúles y sirvientes de la ciudad. Catalina era una mujer de 30 años, pero parecía de 50. Era pálida, delgada hasta la transparencia, con unas ojeras profundas que hablaban de años de soledad y desprecio. Bajó del carruaje con dificultad, apoyándose en su doncella, y Lorenza notó inmediatamente el abultamiento de su vientre bajo los vestidos de seda. Doña Catalina estaba
Embarazada de 7 meses, casi el mismo tiempo que Mara. La coincidencia era macabra, casi teatral. Don Sebastián recibió a su esposa no con afecto, sino con una posesividad ansiosa. Bajó las escaleras de la casa grande, ya visiblemente afectado por el veneno, más delgado, con tics nerviosos en la cara. Y examinó el vientre de su mujer como quien examina una inversión valiosa. Al fin llegas, dijo Sebastián sin besarla. Está bien. El varón te ha dado patadas fuertes. Sí, esposo, respondió Catalina con voz temblorosa bajando la vista. El médico dice que es fuerte. Más te vale, gruñó él. Necesito un heredero, no otra tumba en el cementerio familiar. Si este niño no vive. Catalina, no sé para qué sirves. La llegada de la patrona cambió la dinámica de la casa. Lorenza fue asignada inmediatamente a su cuidado personal. Sebastián confiaba más en las hierbas de la negra que en los médicos charlatanes de Puebla. Cuídala, Lorenza, le ordenó Sebastián, agarrándola del brazo con una fuerza que le dejó moretones. Sus ojos, amarillentos por la ictericia incipiente, brillaban con locura. Si le pasa algo a mi hijo, si ese niño no nace vivo y respirando, te juro que te despellejo. Viva a ti y a tu hija. Mi linaje depende de esto. Siento que la muerte me ronda. Lorenza, la veo en las esquinas. Necesito dejar mi sangre en esta tierra antes de que me lleven. Lorenza asintió. Mansa. No se preocupe, patrón. Yo cuidaré de la señora y del niño como si fueran míos. Y lo dijo en serio, aunque con un significado muy diferente al que Sebastián imaginaba. Lorenza se convirtió en la sombra de doña Catalina. Le preparaba los baños, le daba masajes. En los pies hinchados, le preparaba caldos nutritivos. Y en la intimidad de la alcoba, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, las barreras sociales comenzaron a desmoronarse. Catalina era una mujer aterrorizada. Odiaba y temía a su esposo con una intensidad que rivalizaba con la de los esclavos. Él es malo, Lorenza, le confesó una noche llorando mientras Lorenza le cepillaba el cabello. Me mira y no ve a una mujer, ve un vientre. Me ha dicho cosas horribles. Dice que hay sombras en la casa, que los demonios le hablan. A veces entra aquí por la noche con el cuchillo en la mano y me pregunta si el hijo es suyo o si me he acostado con él. Tengo miedo de que nos mate, Lorenza. Tengo miedo de que mate al bebé cuando nazca si no es perfecto. Lorenza escuchaba absorbiendo información, entendiendo que el veneno estaba funcionando mejor de lo esperado. La paranoia de Sebastián estaba alcanzando niveles críticos. Dudaba de su propia paternidad, dudaba de todo. No tenga miedo, mi niña, le decía Lorenza, usando el mismo tono maternal que usaba con Mara. Yo estoy aquí. Yo no dejo que nada malo toque a las que están bajo mi cuidado. Usted descanse. Que el estrés daña a la criatura. Mientras tanto, en la choa, el embarazo de Mara se hacía evidente. Lorenza le había fajado el vientre con telas apretadas para disimularlo, y la ropa holgada ayudaba, pero pronto sería imposible de ocultar. Don Sebastián, consumido por sus propios demonios y su obsesión con el heredero legítimo, apenas miraba a Mara.
Para él, ella ya era un objeto usado y desechado. Pero Lorenza sabía que el peligro era inminente. Si Sebastián descubría el embarazo de la esclava, podría atar cabos o peor, podría decidir en su locura que ese hijo bastardo era una amenaza o una ofensa y ordenar matarlo. Lorenza jugaba una partida de ajedrez con la muerte, moviendo las piezas en silencio. Alimentaba a Mara con lo mejor que robaba de la despensa, para que el bebé creciera fuerte. Alimentaba a Catalina para que su bebé también resistiera. 2 niños creciendo. En paralelo, uno en sábanas de seda. Otro en sábanas de hermanos de sangre. Hijos del mismo padre monstruoso. Separados por un abismo social que Lorenza planeaba dinamitar. El punto de quiebre llegó una noche de tormenta eléctrica. Un mes antes de la fecha prevista para los partos. Don Sebastián tuvo un ataque de furia. El veneno había empezado a afectar su coordinación motora y se le cayó una copa de vino en la cena. Enfurecido por su propia debilidad, arremetió contra el mayordomo Ruperto, golpeándolo con la botella hasta dejarlo inconsciente. Luego subió a la habitación de Catalina, pateando la puerta. Lorenza estaba allí, ayudando a la señora a acostarse. Sebastián entró tambaleándose con la camisa manchada de vino que parecía sangre. «Me estás en veneno, mujer», le gritó a su esposa señalándola con un dedo tembloroso. «Tú y tus brujerías de ciudad quieres quedarte con todo. Sé que ese hijo no es mío. Es de algún amante que dejaste en Puebla». Catalina gritó, cubriéndose el vientre. Lorenza se interpuso entre ellos firme como una roca. «El patrón está enfermo», dijo Lorenza, con voz calmada, pero autoritaria, mirándolo a los ojos. «La fiebre le hace ver cosas que no son. La señora es una santa. Váyase a dormir. Don Sebastián, o le hará daño a su heredero». La mención del heredero pareció detenerlo. Sebastián parpadeó, confundido, respirando con dificultad. Miró a Lorenza y por un segundo pareció ver algo en sus ojos, una oscuridad que lo aterrorizó. «Tú», murmuró, retrocediendo. «Tú me das ese café, sabe a tierra, sabe a tumba». «Es el mejor café de Veracruz, patrón», respondió Lorenza sin pestañear. «Es usted que tiene el gusto amargo por la bilis. Venga, le daré algo para los nervios». Esa noche, después de acostar a un Sebastián sedado con una dosis doble de valeriana y ladrona de mentes, Lorenza regresó a su choza bajo la lluvia. Mar estaba despierta, sentada en el catre, acariciando su vientre abultado con una expresión de conflicto profundo. A veces lo odiaba, a veces el instinto biológico la hacía protegerlo. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Mar. «Ya no puedo ocultarlo más. La faja me aprieta, me duele. Si el patrón me ve». Lorenza se quitó el rebozo mojado y se sentó frente a ella. El plan que había estado gestando en su mente durante meses finalmente cristalizó en una certeza geométrica y cruel. «No te va a ver, hija. A partir de mañana no saldrás de aquí. Diré que tienes viruela, que es contagioso. Nadie vendrá. Y cuando llegue el momento». Lorenza hizo una pausa mirando las llamas del fogón. «Cuando llegue el momento, la tormenta nos cubrirá». «¿Qué vas a hacer?»,
insistió Mara, asustada por la frialdad de su madre. Voy a corregir el error de Dios, dijo Lorenza. Don Sebastián quiere un heredero. Quiere su sangre en el trono de esta hacienda. Pues bien, tendrá su sangre, pero no la que él espera. Se acercó a Mara y puso sus manos sobre el vientre de su hija. Este niño, Mara, este niño que tú no quieres, va a ser él. Rey del cañaveral y el hijo de la señora Catalina, el legítimo, el blanco. Pagará los pecados de su padre. Mar. Abrió los ojos desmesuradamente. Vas a cambiarlos. Voy a hacer justicia, sentenció Lorenza. El patrón cree que los esclavos somos intercambiables, que somos piezas sin rostro. Pues le demostraré que tiene razón. Un bebé es un bebé. La piel cambia, pero la sangre llama. Él nunca sabrá la diferencia hasta que sea demasiado tarde. Criará al hijo de la esclava como si fuera un príncipe y tratará al hijo de la reina como si fuera basura. Y cuando crezcan, la verdad los destruirá a todos. Era un plan de una audacia suicida. Requería una sincronización perfecta, una suerte milagrosa y nervios de acero. Los partos tenían que ocurrir cerca uno del otro. Lorenza tendría que estar sola, tendría que engañar a toda una casa llena de ojos. Pero Lorenza contaba con dos aliados poderosos. Caos mental de don Sebastián y la confianza ciega de doña Catalina. En las semanas siguientes, Lorenza aceleró el deterioro del patrón. Aumentó la dosis. Sebastián empezó a tener lagunas mentales, días enteros que no recordaba. Se encerró en su despacho, desconfiando de todos, dejando la administración de la hacienda a la deriva. Los esclavos notaron la debilidad del amo y comenzaron a trabajar más lento, a murmurar, a sentir que el látigo ya no chasqueaba con la misma fuerza. La atmósfera de colapso inminente servía perfectamente a los propósitos de Lorenza. Finalmente, una noche de agosto, el cielo se rompió. Un huracán golpeó la costa de Veracruz con una furia bíblica. El viento aullaba, arrancando árboles de raíz. La lluvia caía en cortinas horizontales que hacían imposible ver a 1 metro de distancia. La hacienda quedó aislada, los caminos se convirtieron en ríos de lodo y en medio de ese caos elemental, la naturaleza o quizás el destino, manipulado por las hierbas de Lorenza, que había estado dando tés estimulantes a ambas mujeres, decidió que era la hora. Doña Catalina rompió aguas en su habitación de lujo, gritando de dolor y miedo, mientras los truenos sacudían los cimientos de la casa. Al mismo tiempo, en la choa humilde, batida por el viento, Mara sintió la primera contracción, un dolor agudo que le atravesó la espalda. Lorenza estaba en la casa grande cuando la doncella de Catalina la llamó a gritos. Lorenza, la señora ya viene. Lorenza corrió a la habitación. Catalina estaba empapada en sudor, aferrada a las sábanas. No dejes que entre él, gritaba la señora refiriéndose a Sebastián. Ya voy, hija, gritó. Lorenza dejó el canasto en un rincón y atendió a su hija. El parto de Mara fue violento y sangriento, propio de su juventud y su miedo. Pero el niño nació
Otro varón, grande, robusto, llorando. Con pulmones potentes, con la piel de un tono rojizo oscuro que con los días se aclararía hasta ser un canela dorado. Pero que ahora, en la penumbra y cubierto de sangre y vernix, podía pasar por cualquier cosa. Lorenza tomó al hijo de Mara, lo miró un segundo, tenía los ojos de Sebastián, no había duda, pero tenía la fuerza de los esclavos. Tú serás el amo, le susurró. Luego tomó al hijo de Catalina del canasto. El niño blanco lloriqueaba débilmente. Lorenza sintió una punzada de piedad, pero la aplastó con el recuerdo de su hija violada. Le entregó el niño blanco a Mara. Tómalo, le ordenó. Este es tu hijo ahora. Dale de mamar. Ámelo como si fuera tuyo, porque su vida es tu seguro de vida. Mara, aturdida por el dolor y la confusión, tomó al bebé extraño y lo pegó a su pecho. El niño buscó el calor y se calmó. Lorenza tomó al hijo de Mara, su propio nieto bastardo, lo envolvió en las toallas finas de la casa grande y salió de nuevo a la tormenta. El regreso fue una pesadilla. El lodo le llegaba a los tobillos, el viento intentaba tirarla, pero Lorena corrió, impulsada por el odio puro. Entró de nuevo por la puerta de servicio, subió las escaleras, entró en la habitación de Catalina. la señora seguía inconsciente. Lorenza sacó al bebé robusto y oscuro de las toallas, lo limpió rápidamente, lo frotó para que llorara y lo puso en los brazos de Catalina. Justo cuando ésta empezaba a despertar, abrió la puerta principal de golpe. «¡Ha nacido!», gritó a las sirvientas. «Es un varón, un varón. Fuerte y sano». Las mujeres entraron corriendo, llorando de alegría. Minutos después, don Sebastián entró tambaleándose, borracho y drogado, con los ojos desorbitados. «¿Dónde está?», exigió. Lorena le presentó al niño. Sebastián lo miró. Vio un bebé fuerte que gritaba con furia. No vio el color de la piel, porque los recién nacidos son rojos y morados, y la luz de las velas era tenue. Vio lo que quería ver, un heredero. «Es Arriaga», dijo Sebastián tocando la mano del bebé con su dedo tembloroso. «Se llamará Rodrigo. Rodrigo de Arriaga». Lorenza bajó la cabeza para ocultar una sonrisa triunfal. «Y terrible». «Sí, patrón Rodrigo, un nombre de rey». El intercambio estaba hecho. El hijo de la esclava dormiría en cuna de oro. El hijo de la patrona dormiría en un petate. Y Lorenza, la arquitecta de este destino torcido, se preparaba para ver cómo el tiempo, ese juez insobornable, hacía germinar la semilla de la destrucción que acababa de plantar en el corazón mismo de la familia Arriaga. Aquí tienes la parte 3 y final. Esta conclusión cierra el arco narrativo con la densidad psicológica, la justicia poética brutal y la extensión épica requerida para completar la historia. Los años que siguieron al intercambio de las cunas no fueron años de paz, sino una lenta y dolorosa cocción a fuego lento de una tragedia que estaba escrita en la sangre y en el silencio. La hacienda El Cañaveral prosperó en riqueza material, pues el azúcar se vendía a precio de oro en Europa, pero se pudrió por dentro, carcomida por la mentira fundacional que
Lorenza había cimentado bajo sus vigas. Los dos niños crecieron en mundos paralelos, separados apenas por unos cientos de metros de distancia, pero por un abismo social insalvable que, sin embargo, la naturaleza se empeñaba en desafiar con una ironía cruel. En la casa grande, Rodrigo, el hijo de la esclava Mara y del patrón, crecía rodeado de lujos, envuelto en sedas, alimentado con los mejores manjares y educado para ser el amo del mundo. Un niño de una vitalidad salvaje, fuerte. Como un roble, con una energía inagotable que desbordaba los salones y aterraba a las niñeras. Su piel, que al nacer había sido roja y confusa, se fue oscureciendo con el sol hasta tomar un tono bronceado, tostado, que don Sebastián, en su negación desesperada, atribuía a la exposición al aire libre y a la sangre fuerte de los antiguos conquistadores moros de España. Pero Rodrigo tenía algo más. Tenía los ojos de su padre, esos ojos negros y fríos, y tenía también, por desgracia, el temperamento volcánico y cruel de Sebastián, exacerbado por una crianza sin límites. Desde muy pequeño, Rodrigo demostró un placer inquietante en el dolor ajeno. Golpeaba a los perros, rompía los juguetes y trataba a los sirvientes con una arrogancia despótica que hacía temblar a todos, menos a Lorenza. Lorenza lo observaba crecer con una satisfacción helada. Veía en él la fuerza de su propia raza, la resistencia de los esclavos, pero retorcida y puesta al servicio del poder. Veía a su nieto convertido en verdugo. Y aunque una parte de su corazón de abuela sangraba, su parte de vengadora sonreía. Crece, mi rey, pensaba mientras le servía el chocolate. Crece y cómete a tu padre. Mientras tanto, en la choza húmeda y oscura del barracón crecía Felipe, el verdadero heredero, el hijo legítimo de doña Catalina y don Sebastián. Su destino era una inversión grotesca del orden natural. Mara, cumpliendo la orden de su madre con una mezcla de resentimiento y piedad, lo había amamantado, pero su leche, agria por el trauma y la tristeza, no parecía nutrirlo del todo. Felipe era un niño enfermizo, pálido a pesar del sol, con la piel tan blanca y transparente que se le veían las venas azules bajo la superficie, un rasgo que entre los esclavos causaba murmuraciones y supersticiones. Lo llamaban el fantasma o el hijo de la luna. Tenía el cabello fino y castaño claro y unos ojos grises, melancólicos y acuosos, idénticos a los de su madre biológica, doña Catalina. Felipe no tenía la fuerza para él trabajo duro. Se desmayaba en los cortes de caña, le sangraba la nariz con él calor y sus manos finas y aristocráticas se llenaban de ampollas con solo tocar el machete. Su existencia era un tormento constante. Los mayorales, instigados por el propio don Sebastián, se ensañaban con él. Sebastián ver a ese niño esclavo tan débil, tan femenino, tan extrañamente parecido a los retratos de sus antepasados que colgaban en la biblioteca, le provocaba una repulsión visceral que no podía explicar. Era como verse a sí mismo en un espejo distorsionado y roto. Ese muchacho es una vergüenza, gritaba Sebastián cuando veía a Felipe tropezar con una carga de leña. Dadle 10 latigazos para que se haga hombre, que aprenda lo que es el dolor.
Y Felipe recibía el castigo, llorando en silencio con una dignidad triste que enfurecía aún más al patrón. Doña Catalina, ajena a la verdad, vivía sumida en una depresión crónica, una niebla de láudano y rezos. Miraba a su supuesto hijo Rodrigo y no se reconocía en él. Ese niño brusco, moreno y violento la asustaba. Rodrigo la rechazaba. Prefería estar en las caballerizas o casando con su padre. Catalina sentía un vacío en el alma que nada podía llenar. A veces, desde su balcón veía pasar al pequeño esclavo blanco, a Felipe, cargando cubos de agua, y sentía una punzada inexplicable. En el vientre, un tirón del cordón umbilical invisible que nunca se había cortado. ¿Quién es ese niño, Lorenza? Preguntaba a veces con la mirada. ¿Perdida? Se parece tanto a mi hermano fallecido. Lorenza, siempre presente, siempre vigilante, le respondía con suavidad. Es solo un hijo de la mala vida, señora. Un error de los barracones. No lo mire. Le hace daño a sus nervios. Y le daba otra dosis de sus gotas para que olvidara, para que siguiera durmiendo. Mientras la venganza maduraba. Los años pasaron y la adolescencia llegó, afilando los conflictos hasta hacerlos insoportables. Rodrigo, a los 18 años era el amo de facto de la hacienda. Don Sebastián, consumido por el veneno lento que Lorenza nunca dejó de suministrarle, era una sombra de lo que fue. Su mente estaba llena de agujeros, sus manos temblaban tanto que ya no podía sostener una pistola. Y su paranoia se había convertido en una locura abierta. Veía conspiraciones en todas partes, excepto donde realmente estaba. Había delegado todo el poder en Rodrigo, quien ejercía una tiranía aún más brutal que la de su padre. Rodrigo odiaba a los esclavos con un fervor particular, como si quisiera borrar cualquier rastro de duda sobre su propia pureza de sangre mediante la violencia. Y su objetivo favorito, su saco de boxeo personal era Felipe. Había algo en Felipe que sacaba lo peor de Rodrigo. Quizás era la envidia inconsciente de esa elegancia natural que Felipe tenía, incluso vistiendo harapos. Quizás era la forma en que Felipe sabía leer y escribir, enseñado en secreto por Mara, que había aprendido de Lorenza, mientras que Rodrigo, a pesar de sus tutores, era tosco y prefería la acción a las letras. O quizás en el fondo de su sangre Rodrigo sabía que ese esclavo era él, verdadero dueño de todo lo que él poseía. El desenlace de esta tragedia griega comenzó una tarde de verano, 20 años después del nacimiento de los niños. El calor era asfixiante, preludio de una tormenta. Don Sebastián, en uno de sus momentos de lucidez maníaca, decidió organizar una inspección de los campos. Iba en su carruaje acompañado por Rodrigo a caballo. Al pasar por el sector de la molienda, vieron a un grupo de esclavos descansando un momento bajo la sombra. Entre ellos estaba Felipe, que se había detenido para beber agua, jadeando con el rostro rojo por el esfuerzo. Rodrigo, queriendo impresionar a su padre y demostrar su autoridad, espoleó su caballo y cargó contra él grupo, usando su látigo para dispersarlos. ¡A trabajar, perros!, gritó. El látigo alcanzó a Felipe en la cara, abriéndole una herida en la mejilla. Felipe cayó al suelo, pero no
Se quedó allí. Se levantó y por primera vez en su vida miró a su verdugo a los ojos. En sus ojos grises había una furia fría, una dignidad de herida que era idéntica a la de doña Catalina cuando se enfrentaba a su marido. ¿Por qué me golpeas?, preguntó Felipe con una voz clara y culta que no correspondía a un esclavo. Yo no he dejado de trabajar. Eres tú el que disfruta haciendo daño. El silencio se hizo en el campo. Un esclavo respondiendo al amo era sentencia de muerte. Rodrigo se puso rojo de ira. Desmontó del caballo sacando un cuchillo de casa de su cinturón. Te voy a cortar la lengua, bastardo blanco. Gruñó, caminando hacia Felipe. Don Sebastián observaba desde el carruaje con una mezcla de excitación sádica y una extraña inquietud. Al ver a Felipe de pie desafiante, con la sangre corriendo por su rostro pálido, algo se movió en las profundidades de su memoria podrida. Esos ojos, esa nariz afilada, esa postura era como ver a su propio padre. Joven. Una duda terrible. Una duda que había estado enterrada bajo capas de alcohol y locura, empezó a abrirse paso. Pero Rodrigo ya estaba encima de Felipe. Lo tiró al suelo y levantó el cuchillo. Felipe cerró los ojos esperando el final. Alto. La voz resonó como un trueno, no del carruaje, sino de la linde del bosque. Era Lorenza, había envejecido. Su pelo era blanco como la nieve, pero su presencia era más imponente que nunca. Caminó hacia él. Centro de la escena, ignorando a los capataces armados, ignorando el peligro. Se plantó frente a Rodrigo y le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente para su edad. No vas a matar a tu hermano, dijo Lorenza. La frase quedó flotando en él. Aire caliente, pesada, imposible. Rodrigo la miró con asco y confusión. ¿Qué dices, vieja bruja? Mi hermano. Este perro no es nada mío. Lorenza soltó a Rodrigo y se giró hacia él. Carruaje mirando directamente a don Sebastián. Había llegado el momento. El veneno había hecho su trabajo en el cuerpo del patrón, pero ahora ella iba a administrar el veneno final, el que mataría su alma. Es hora de que sepas la verdad. Sebastián, dijo Lorenza, usando su nombre de pila sin ningún respeto, despojándolo de su título. Has vivido 20 años en una mentira que yo tejí para ti. Sebastián intentó levantarse temblando. ¿De qué hablas? Mátala, Rodrigo, mátala. Pero Rodrigo no se movió. Paralizado por la revelación inminente, Lorenza señaló a Felipe, que seguía en el suelo, y luego a Rodrigo. Míralos bien. Sebastián. Míralos con los ojos que Dios te dio, no con los que te ciega él. Orgullo. Mira a este muchacho, al que has golpeado, al que has matado de hambre, al que has tratado como basura. Mira su piel, mira sus ojos grises, mira sus manos. ¿A quién se parece? ¿Se parece a tu esposa? ¿Se parece a tu padre? ¿Se parece a ti? Sebastián miró a Felipe. El reconocimiento fue un golpe físico en el pecho. La semejanza era innegable ahora que el velo se había levantado. Era su sangre, era su hijo. Y ahora mira a este otro, continuó Lorenza, señalando a Rodrigo implacablemente. Mira su fuerza, mira su color. Mira su
Rabia. Es hijo tuyo. Sí, fruto de la violencia que cometiste contra mi hija. Mara en aquel despacho. Es tu bastardo. Pero tiene mi sangre. Tiene la sangre de los esclavos que desprecias. Tú has criado al esclavo como rey y has esclavizado al rey. Has destruido tu propio linaje con tus propias manos. La verdad cayó sobre don Sebastián como una guillotina. Su mente ya frágil se quebró por completo bajo el peso de la ironía cósmica. Había torturado a su hijo legítimo. Había besado y heredado todo a un mestizo. Todo lo que él valoraba, la pureza, el nombre, la casta, había sido burlado de la manera más cruel posible. Soltó un grito, un aullido inhumano que no parecía salir de una garganta humana, sino de un animal herido de muerte. Se llevó las manos al pecho. Sus ojos se pusieron en blanco. La boca se le llenó de espuma. El corazón debilitado por años de la ladrona de mentes no resistió el impacto de la verdad. Colapsó en el asiento del carruaje convulsionando, mientras la vida se le escapaba entre estertores de horror puro. Murió no con paz, sino con la comprensión absoluta de su fracaso total. Rodrigo se quedó petrificado mirando el cadáver de su padre y luego a Lorenza. La realidad de lo que acababa de escuchar empezó a filtrarse en su conciencia. Él no era él. Señor. Él no era Arriaga. Él era hijo de la esclava a la que apenas miraba. Todo su mundo, toda su identidad construida sobre la superioridad racial y social se desmoronó en un segundo. Miró el cuchillo que tenía en la mano. Miró a Felipe, su hermano, su víctima. La furia lo invadió, pero ya no era la furia del amo, era la furia de la bestia. Acorralada. Mientes, gritó. Lanzándose no contra Felipe, sino contra Lorenza, la causante de su desgracia. Mientes, bruja negra, pero antes de que pudiera alcanzarla, un disparo sonó. No. Fue Felipe, fue Mara. Mara, que había salido de la multitud de esclavos, sosteniendo una vieja escopeta que había robado del granero. Había escuchado todo. Había visto a su hijo, el hijo de la violación, intentar matar a su madre. Y en ese momento el lazo de sangre se rompió definitivamente. Disparó. Rodrigo cayó hacia atrás con él. Pecho destrozado, mirando al cielo con los ojos abiertos, los ojos de Sebastián llenos de sorpresa y vacío. El silencio que siguió fue sepulcral. Dos cuerpos yacían en el polvo, el patrón y el falso heredero. La dinastía Arriaga había terminado. Lorenza se acercó a Felipe. Le ayudó a levantarse y le limpió la sangre de la cara con su delantal. Tú eres el dueño ahora, muchacho, le dijo. Con voz cansada, pero firme. La tierra vuelve a quien la trabaja, y tú la has trabajado más que nadie. Tu padre te dio la vida, pero el sufrimiento te dio el derecho. Felipe miró a su alrededor, a los esclavos que esperaban, a los capataces, que viendo muerto al patrón y al hijo, empezaban a huir hacia el monte, temiendo una revuelta. Miró a Mara, que lloraba sobre el cuerpo de Rodrigo, llorando al hijo que nunca quiso, pero que había parido. Miró a doña Catalina, que había bajado del carruaje y corría hacia él. Reconociéndolo por fin, abrazándolo.
Entre sollozos histéricos. Felipe no se convirtió en un nuevo tirano. Los años de dolor, de hambre y de humillación habían forjado en él una empatía que su padre nunca tuvo. Esa misma tarde declaró la libertad de todos los esclavos del cañaveral. Abrió los graneros y repartió el maíz. Quemó el látigo y el cepo en una hoguera en el patio central. La hacienda, el cañaveral, dejó de ser un campo de concentración para convertirse en una comunidad de hombres y mujeres libres. Lorenza vivió para ver el cambio. Vivió sus últimos años sentada en el pórtico de su choa. Ya no como esclava, sino como la matriarca respetada, la abuela terrible y sabia, que había tenido el coraje de jugar a ser Dios para corregir al. Murió en paz, sabiendo que la deuda estaba saldada. Hoy las ruinas de la hacienda El Cañaveral todavía se pueden ver en la selva de Veracruz, devoradas por las raíces de los árboles de amate y cubiertas de musgo. La casa grande es solo un esqueleto de piedra donde anidan los murciélagos. Pero en el pueblo cercano, fundado por los descendientes de aquellos esclavos liberados, todavía se cuenta la leyenda. Los viejos se sientan bajo los árboles de mango y narran la historia de la esclava que cambió los bebés. Hablan de Lorenza, no como una villana, sino como una fuerza de la naturaleza, una justicia necesaria. Y dicen que en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre los cañaverales, se pueden escuchar dos llantos distintos. El llanto furioso de un hombre que perdió su linaje por su propia maldad y el canto suave de una mujer que arrulla a dos niños, recordándole al mundo que la sangre no es lo que nos hace nobles, sino lo que hacemos con ella. La historia de Lorena y el intercambio de los niños nos deja una lección profunda y perturbadora sobre la naturaleza humana y la justicia. Nos enseña que la crueldad engendra monstruos y que aquellos que se creen intocables por su posición o su poder a menudo están sembrando las semillas de su propia destrucción en su propio patio. Don Sebastián creyó que podía romper a una niña y seguir con su vida. Pero olvidó que esa niña tenía una madre. Y que el amor de una madre cuando se mezcla con la injusticia se convierte en el arma más peligrosa del mundo. Nos recuerda que las etiquetas que ponemos a las personas, amo, esclavo, legítimo, bastardo, son solo ilusiones frágiles que se rompen ante la verdad de nuestra humanidad compartida. Al final, no fue la ley la que castigó al tirano, sino la consecuencia inevitable de sus propios actos, reflejada en los ojos de los hijos que creó y que no supo ver. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la oscuridad y la redención. Esta historia ha sido larga y dolorosa, pero necesaria para recordar que la dignidad no se negocia y que la justicia, aunque tarde y llegue por caminos torcidos, siempre llega. Si la valentía de Lorenza y el sacrificio de Mara te han conmovido, si crees que estas memorias deben ser preservadas para que no se repitan, por favor, suscríbete al canal Archivos del Pasado. Tu suscripción es la voz que le damos a los que no la tuvieron. Únete como miembro para apoyar nuestra investigación y descubrir más secretos ocultos en los pliegues de la historia. Deja tu like y comparte este vídeo con alguien que necesite saber que incluso frente al poder absoluto, la voluntad de una sola persona puede cambiar el
Destino. Nos vemos en la próxima. Historia donde el pasado nunca muere. Solo espera ser contado para sanar él. Presenta.